Saludos, mis queridos estudiantes de nuestro centro educativo Juan Miguel Vicente Martín. Vamos a trabajar lo que es el área de ciencias sociales con su docente Adelina Hernández. En el día de hoy vamos a trabajar un tema sumamente interesante y está titulado como Latinoamérica, expansionismo y hegemonía de los Estados Unidos, 1900-1930. Antes de abordar este tema debemos de hacer un recorrido por la historia para comprender mejor. Bien, aquí tenemos lo que es un mapa mundi, donde están representados los 5 continentes habitables. De azul tenemos lo que es el continente americano. En la parte verde tenemos lo que es el continente africano. En la parte roja lo que es el continente asiático. El naranja, el continente australiano. Y de uno muy interesante que vamos a hablar en el día de hoy es de Europa, el de amarillo. Tanto el azul como el amarillo van a ser los protagonistas de la siguiente clase. Bien, aquí tenemos ya un mapa más específico, el rojo, que nos está indicando el continente europeo. Una vista ahí general. Tenemos de manera específica, vamos también a mencionar lo que es un país de ese continente, que en este caso sería España, el cual ahí está visualizado con el color rojo también. Tenemos así de manera general cómo se ve en el continente y ya un mapa de manera específica de lo que es el país como tal. Entonces vamos a hablar de lo que fue la colonización y la conquista de España en América. El hecho de que ese término aparezca ahí de primero no es a la ligera. Cuando hablamos de colonización y conquista, aunque se puede confundir con algo parecido, tiene sus diferencias. Y es que la colonización, básicamente, vamos a decir que fue el primer proceso de llegada y establecimiento de los conquistadores, de los europeos, en este caso de los españoles, y la conquista ya cuando comienzan el apoderamiento en dichas colonias, en las nuevas tierras. Bien, entonces, para seguir abordando lo que es este tema, aquí tenemos una imagen con lo que es los viajes de Cristóbal Colón a lo que llamaron Nuevo Mundo. Si hay un Nuevo Mundo es porque también hay un Viejo Mundo. ¿Y qué sería Nuevo Mundo? El Nuevo Mundo fue el término con que los europeos denominaron al continente americano, porque para ellos no existía. Entonces, entendido esto, el Viejo Mundo hace referencia a los demás continentes. ¿Qué ocurre con esos viajes de Cristóbal Colón? Bueno, 2 años más tarde, ya Portugal se da cuenta de la situación que está pasando, de que España había encontrado otro territorio y como ellos también estaban interesados en realizar dichos viajes, hubo que firmar un tratado. Este tratado se llamó el de Tordesillas. Se firmó el 17 de junio del año 1492, es decir, 2 años más tarde de la llegada de Colón aquí a América. La parte de verde claro va a representar la parte que representó o que tomó posesión Portugal y la de verde oscuro la de España. Estos acuerdos se trazaron líneas a través de los meridianos, esas líneas imaginarias. ¿Y qué resultó de esta? La parte más importante es que en la parte sur de nuestro continente americano vamos a ver que hubo una parte que le tocó a lo que fue Portugal y hoy en día ese territorio, ese terreno ahí se llama Brasil. Y Brasil entonces tiene la lengua portugués y fue colonizado y conquistado por Portugal. Bien, ¿cuáles fueron esos países, aparte de los dos que ya hemos mencionado, de España y Portugal? Bueno, los países colonizadores conquistadores en América fueron España, que como ya ustedes eso lo conocen en la historia, fue el primero con Cristóbal Colón a la cabeza quien solicitó el permiso a los reyes católicos y lo cual se lo concedieron, aunque también hay que señalar que la primera vez que él solicitó permiso, lo solicitó a Portugal y Portugal le negó el viaje. Entonces, los demás países que llegaron luego a nuestro continente fueron Francia, ya ustedes conocen Francia, que incluso tomó posesión de la mitad de nuestra isla, de la parte oeste o de parte de esta,
que hoy en día recibe el nombre de Haití, su colonia. También Holanda, aunque no tomó mucha parte del territorio continental, pero sí de islas. E Inglaterra, Inglaterra básicamente se estableció en la parte norte del continente, lo que hoy en día es Canadá, Alaska, Estados Unidos. Entonces, así fue como fueron, vamos a decir, repartiendo. Ese fue el reparto que hicieron esa metrópolis, esas 5 metrópolis en nuestro continente. Eso es fácil de comprender porque según el idioma de cada país, ya sabemos cuál fue su metrópoli, cuál fue su conquistador. Por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos. Los países que España conquistó son los que hablan español. Dígase México, Argentina, Chile, República Dominicana, eh, Puerto Rico, Cuba, bueno, etcétera. Y la mayor parte que tomó Portugal, como ya lo mencionamos anteriormente, fue Brasil. Francia tomó también países como Guyana, pero también varias islas. Holanda, quien tomó a Surinam, pero más, eso en la parte continental, tomó también islas. E Inglaterra, que se estableció entonces en la parte norte, como habíamos dicho, principalmente Estados Unidos. Aquí nos ilustra este mapa, es exactamente lo que estamos diciendo, el reparto de los conquistadores en América de acuerdo a los colores. Como pueden ver, el país que más predominó en este caso fue el naranja o amarillo en este caso, que fue los territorios que España tomó como posesión, en la cual creó sus colonias y fueron conquistadas. Entonces, ya conquistado todas estas colonias, llega un momento en que esas personas que viven ahí eh, y los criollos también, que ya habían sido hijos de algunos, vamos a decir, de algunos de la metrópoli, pero que nacieron en las colonias, también querían ser independientes porque no se sentían que tenían derecho, en fin, estaban cansados de depender. Entonces, ellos van a luchar por lo que son las independencias. Pero, ¿qué sucede? Dice Estados Unidos, la pionera. ¿Qué significa esto? Es que Estados Unidos es quien va a tomar la delantera en independizarse. Y lo hace en el siglo XVIII, 1776. En ese momento tenía 13 colonias, si lo llevamos ahora a la realidad. Sería lo mismo que decir 13 estados, pero que ahora son 52. Entonces son los primeros que se independizan. Vemos ahí una partecita roja, esa es Alaska, que le pertenece a Estados Unidos. Bien, entonces ahora vamos a enfocarnos en lo que es el tema céntrico. Para poder comprender esta parte, teníamos que hacer todo el recorrido que hicimos anteriormente, saber cómo llegaron a América, quiénes lo hicieron. Bueno, porque ahora exactamente vamos a retomar el tema y es Latinoamérica, el expansionismo y la hegemonía que Estados Unidos tiene con Latinoamérica. Pues vamos a conocer un poco más sobre Latinoamérica. Bien, para hablar de Latinoamérica también hay que hablar de América anglosajona. ¿Y qué sería eso? Bueno, sencillo. Si aquí observamos el mapa, la parte de amarillo representa los países anglosajones. ¿De dónde se deriva el nombre? De la palabra anglo-inglés. Entonces, latina de latín. Pero aparte de eso, se adhiere un elemento cultural muy importante. Y es que los países latinos culturalmente tienen ciertas características. Por ejemplo, los países latinos son considerados como subdesarrollados, países más pobres, países con falta de tecnología, falta de industrialización. Ya sabemos que si un país no está industrializado, no es desarrollado. Entonces, eso es para observar ahí cuál es la diferencia entre países latinos y anglosajones, en este caso de América. Entonces, ahí vemos solamente varios mapas que representan a lo que es América Latina y también algunos
países ahí representados con las banderas. Ahí vemos ya un mapa finalmente, como más claro. Vemos cuáles son esas partes que representan a América Latina. Tenemos a todo Centroamérica, a Suramérica y la parte del Caribe. La hegemonía, este es un término que hemos estado trabajando sobre él. Las imágenes nos dicen todo que estamos observando aquí. La hegemonía no es más que un control, un poder absoluto, una supremacía que ejerce, en este caso, Estados Unidos, ¿sobre quién? Bueno, sobre el mundo, pero de manera más específica sobre América Latina. Como pueden observar en la imagen que tiene la mano de los dedos, ahí la parte del mapa que representa la parte de Sudamérica y vemos las personas cómo van como caminando. Eso también podría representar lo que son las migraciones, porque al tener la hegemonía política, eh, se da lo que es las migraciones hacia dicho imperio, en este caso Estados Unidos. ¿Qué ocurre con esto? Estados Unidos se ha dado cuenta del poder que tiene, de esa hegemonía, y lo ha establecido mediante métodos reunidos en lo que se le denomina políticas de expansión. Entonces, ¿cuáles serían esas políticas? Son varias, pero aquí vamos a hablar de las tres principales que ha estado implementando Estados Unidos, eh, y no solamente que implementó, sino que también en la actualidad, de vez en cuando también implementa ciertas medidas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es América para los americanos. En la imagen lo aclara muy bien. Es una especie de frontera o muro que crea Estados Unidos. Dice América es para los americanos, supuestamente refiriéndose a que los europeos ya no tenían que meterse con nosotros. Pero ¿qué ocurre? Eso también tiene un significado más profundo. En vez de decir América para los americanos, también pudo haber dicho América para los Estados Unidos. O sea, quien controla América es Estados Unidos. Y ahí vemos la imagen claramente cómo arropa Estados Unidos a todo el mundo y cómo crea fronteras de división. América para los americanos fue una frase que es una frase que expresa lo que hoy se conoce como la doctrina de Monroe. Así se le conoció la doctrina de Jean Monroe. Eso fue para 1823. Y así se define la política exterior de los Estados Unidos. Otra de las políticas eh, fue la política del gran garrote o del VST. Como pueden observar también en la imagen, representa un personaje con un gran garrote. Es como alguien que dice, habla siempre suave, pero tenga a mano un gran garrote. Es como, si no se puede por la buena, pues vámonos a la mala. Entonces, eso también fue parte de las políticas que implementó Estados Unidos con nosotros, los latinos. Bajo la política del gran garrote se legitimó en la política externa estadounidense el uso de la fuerza. Eso hay que ponerle ahí mucha atención, el uso de la fuerza como medio para defender los intereses en el sentido más amplio, pero ¿de quién? Esos intereses de los Estados Unidos, lo que ha resultado en numerosas intervenciones políticas y militares en todo el continente. Es decir, por ejemplo, cuando hace referencia a esa parte, Estados Unidos puede intrometerse en los asuntos políticos de cada una de las naciones latinas cuando no le conviene. Por ejemplo, si hay un gobierno, un estado que no le conviene, no le favorece, no va acorde con los intereses de Estados Unidos, pues simplemente ellos implementan lo que es la política del gran garrote y entonces ahí crean lo que son los golpes de estado, como pasó por ejemplo en nuestro país con el caso de Juan Bosch, a quien le dieron un golpe de Estado. Simplemente no le favorecía la política estadounidense. Bien, otra política es la política del destino de manifiesto. Esto se ve algo como así como, vamos a decir,
eh, tiene que ver más básicamente con las creencias, como si fuera algo mágico, es como por el destino, como su nombre lo indica. Entonces, dice, la doctrina del destino de manifiesto es una frase, es una idea que expresa la creencia en que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada, es como algo divino, a expandirse desde la costa del Atlántico hasta el Pacífico. Forma parte del llamado mito de la frontera. Bien, ahí quedó bastante claro a qué hace referencia a esa política. Ellos entienden que fue algo como el destino que lo eligió a ellos para dominar a todo el resto del continente. Eh, bueno, hasta aquí llegamos. En esta parte continuaremos más adelante con otros temas. Esperamos que le haya sido de gran interés, pero sobre todo de gran conocimiento. Nos vemos en una próxima. Bye bye.